tal? Buenas tardes. Hacía rato no nos encontrábamos así, eh, pero por ahí quiero cubrir todos los ámbitos. Y como no todos se conectan con el Meet, con las clases sincrónicas, quería dejarles estos mensajes para aclarar algunas cosas con respecto a lo que falta de la cursada y el final. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos, nos volvemos a encontrar. ¿Qué es lo que le quiero que les quede claro? Es un poco lo que les escribí, pero aclararlo así oralmente. Falta que cada uno estudie bien todos los textos que hemos dado y trate de ir pensando en las consignas que les he dado a lo largo de la cursada. Los temas a estudiar son estos que voy a dar allá, los que yo les escribí el otro día en el Classroom. Vuelvo a repetirlo ahora. Vamos por Americana. Primer tema, como todos sabemos, es el poblamiento americano. El poblamiento americano. Explicar el poblamiento americano. Bien, qué se sabe, qué no se sabe, que se sabe a ciencia cierta, cuáles son las certezas que tenemos, cuáles son las incertidumbres. En base a las certezas y a las incertidumbres se elaboran teorías. Bien, esas teorías, ¿cuáles son? ¿Y en qué se basan? Esa es la clave, hay que manejarlo así. Lo digo ahora, lo dije muchas veces, piensen en esto. ¿Quién? Si yo los apruebo, los habilito a dar clases. ¿Está claro? Entonces, el que se presente a dar, el que tenga fe, está en todo su derecho, que estudie como quiera, tiene que pensar eso. No es lo mismo mandar un trabajito que yo corrijo, no. Tienen que dar una clase sobre este tema, el poblamiento americano. Estamos ahí pensando en todas las variantes que hemos dado. Nosotros después vimos algo del Estado, de la fundación, eso no me preocupa. Me preocupa ahora sí, otro tema del primer cuatrimestre que hemos dado son las comunidades agrarias, agrícolas de los Andes centrales. Esas que es los ayllus. Tenemos que manejar los ayllus. ¿Qué fueron los? Porque los ayllus es la base de todo, es la base de las comunidades, de todas las civilizaciones de América del Sur, y por lo tanto de los estados que se construyeron en base a esa, los imperios que se construyeron en base a esa, y después las relaciones de los invasores con los pueblos originarios tienen que ver con eso. Entonces tenemos que saber qué es el ayllus, qué es un ayllus, cuáles son las relaciones que se establecen, cómo son las funciones, cómo funcionaba el ayllus, a quién se lo daba, a quién se le daba la tierra, a quién pertenecía el ayllus, qué había que hacer para pertenecer al ayllus, qué le daba el ayllus a cada uno de los miembros de esa comunidad y qué daba cada miembro a la comunidad. La pertenencia del ayllus, qué se sembraba, qué no se sembraba, cuándo, cómo, cuáles eran las relaciones, la reciprocidad. Eso es el ayllus, hay que saber eso, bien, para dar clases. Ahora otra cosa es el ayllus y el estado inca. Eso está. Viendo que es el ayllus hay que buscar después la relación del ayllus y el estado inca. Ahí está el papel del curaca, las relaciones de reciprocidad y redistribución. ¿Y cómo eran las relaciones de redistribución para los miembros del ayllus? ¿Cuáles son las relaciones estas? ¿Por qué para ellos eran? ¿Qué eran para ellos? Que eran como de reciprocidad, pero ¿por qué? ¿Qué se brindaba? ¿Y por qué la dominación? Porque hay dominación. Hay dominación. Si hay tributo, hay dominación. No es, por supuesto, nada que ver con lo que va a venir después, pero había dominación. Entonces, hay que ver qué era el ayllus y cuáles eran las relaciones de ese ayllus con el Estado inca. Y hay que saberlo en lo social, en lo económico y también en lo político. Cómo estaba dividido ese Estado inca, los 4 distritos, qué era el Estado inca, cuál era la relación del ayllus y el Estado inca y cómo estaba organizado políticamente también. Por lo tanto, el texto de Baxter hay que manejarlo al dedillo, como el texto de Peláez para el poblamiento americano. Con eso completaríamos el primer cuatrimestre.
Vamos al segundo cuatrimestre. Segundo cuatrimestre que vimos nosotros, en primer lugar. Yo les expliqué, vi cuáles son las razones de la expansión ultramarina europea, ¿no? ¿Por qué los europeos vienen a América? ¿Cuáles son las coincidencias que se dan? ¿Cuáles son los adelantos técnicos que permiten estos viajes? ¿Por qué llegan acá? ¿Por qué llegan a América? ¿No? Del lugar de América llegan sin saber que esto era América, por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que ver? La expansión ultramarina y el problema del otro. Por eso vimos el texto de Todorov. Hay que saberlo, por eso leí el texto, no para que lo lean. No para que contesten, no contestando las preguntas que hice. Las preguntas que hice yo es para introducirse al texto. Hay que saber el texto de Todorov. Saber qué dice, por qué lo dice. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es del otro. ¿Por qué elige la conquista americana para explicar el problema del otro? Y en ese texto de Todorov ver qué es el otro para Colón y para Cortés. Descubrir y conquistar. Esos dos capítulos que yo quería leerlo. ¿Sabes por qué? ¿Qué es Colón? Si es un medieval o es un moderno. ¿Por qué Cortés? ¿Qué utiliza Cortés? ¿Cuáles son las estrategias de Cortés? Esto hay que saberlo. Hay que saberlo al dedillo. Al dedillo. Está claro, hay que saberlo al dedillo. Este es el primer tema. Con ese tema se contesta el problema del otro y se contesta también más o menos con esto y el manual. Perdón que esto se me está despegando. Mil perdones. Ahí está. Con esto y los manuales, los textos que les hemos dado, ustedes pueden contar por qué tan pocos conquistaron a tantos. ¿Por qué tan pocos conquistaron a tantos? Esa sería otra. El problema del otro y la conquista. Y esa conquista, ¿por qué fue posible? Piensen, ahí tienen algunos. Es decir, con quién se comunicaba Moctezuma, con quién Cortés, la estrategia de Cortés, la estrategia de Moctezuma. Ahí tiene un montón, muy rico el texto de Todorov, como para que lo dejen pasar. Aprendido el texto de Todorov, eso es para los aztecas. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuál es otra pregunta que vimos? Es la desestructuración de ese estado, de ese espacio andino, de ese espacio de los centros centrales del estado inca. Vimos cómo está estructurado en el primer cuatrimestre, vamos a ver cómo es la desestructuración en el segundo cuatrimestre. El texto de Baxter, completísimo, es decir, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se desestructuró? ¿Qué pasó? Y en eso sí, ver, como dijimos, las causas biológicas, que implicaría que tiene que ver con la enfermedad, pero no solamente las enfermedades, sino qué enfermedades, cuáles fueron las enfermedades, y cuándo, y dónde. Esto hay que saberlo, hay que leerlo el texto. ¿Qué tipo de enfermedades, cuándo y dónde, y cómo afectaron? Esto sería la desestructuración a nivel biológico. Esa desestructuración, esa mortandad y ese colapso demográfico sería como una causa no deseada de la conquista por los españoles. Pero no se explica solamente la desestructuración, por estas causas. Porque si no parecería que los españoles, mala suerte, que tuvieron mala suerte de traer consigo los virus y las bacterias y las enfermedades. Y esto sabemos que no es así. Si bien es una causa no deseada, porque necesitaban de la mano de obra, como dijimos al principio, también ellos actúan y por voluntad propia toman medidas que van a acelerar y van a desestructurar este espacio. Entonces, la otra parte que vimos en el texto de Baxter es cuáles son las causas no biológicas que influyen en la desestructuración de este espacio. Y esto tiene que ver con decisiones de los españoles. ¿Cuáles son las decisiones de los españoles que desestructuran este espacio? Y que llevan a la servidumbre, la entrega de mano de obra, el desánimo, los vicios, todo eso, toda la ruptura de ese cosmos de los pueblos originarios de esta zona, tiene que ver con decisiones que son voluntad de los españoles. Entonces tenemos que ver las causas biológicas y las causas no biológicas. ¿Qué implica esto? Saber el texto de Baxter, manejarlo, estudiarlo, manejarlo. Sabido esto, el otro tema que tenemos que ver es el lugar que va a ocupar Latinoamérica en el mercado mundial.
Y para esto necesitamos ¿qué? El texto de Steve Stern, Feudalismo, Capitalismo, Mercado Mundial, donde Stern discute con Wallerstein, ¿no? ¿Cuál es el lugar? La periferia que dice Wallerstein, el lugar que ocupa Stern, eso hay que saberlo. Y también hay que saber, sobre todo el texto es las estrategias utilizadas por los españoles para quedarse con la mano de obra, para apropiarse de la mano de obra indígena, porque a eso vinieron, a apropiarse de la mano de obra, no trabajar ellos. Entonces, en el caso de nosotros vamos a recortar un montón de otros casos, no vamos a ver la plantación, no vamos a ver el azúcar, no vamos a ver México, vamos a ver el caso de la plata potosina. Fíjense pero eso, como tomamos ese caso de la plata potosina, tenemos que saberlo de manera cabal y a través del tiempo. ¿Qué dice a través del tiempo? Que no fue siempre igual, sino que hay distintos periodos. ¿Cuáles fueron esos momentos en los cuales se apropió, cuáles fueron las estrategias de los españoles para apropiarse en distintos momentos de la mano de obra indígena? Esto hay que saberlo, porque saber eso implica también cuáles fueron las estrategias que utilizaron los pueblos originarios para defenderse de esa agresión. La pregunta hay que saberla sí o sí. Estos son los temas que nosotros vimos. Explicamos, vimos, hicimos preguntas, pero ¿qué es lo que faltó siempre? Lectura. Esto no se queden solamente con lo que yo dije. Lo que yo digo, lo que dije, y las preguntas que hicieron son el esqueleto de la respuesta. A ese esqueleto le falta sangre, carne, órganos, piel, pelos y vestimenta. Está claro. Con todo eso se hace la respuesta. Con el esqueleto solo no. Por eso hay que leer el texto, hay que leer los textos. Sigo. Última pregunta es la crisis del siglo XVII. Perdón, está corriendo esto. Está despegando el celular. Ya seguimos. Última, la crisis del siglo XVII. Hay que saber, sabemos cómo afectó esa crisis que sabemos que pasó en Europa, cómo afectó en América. Sabemos, con el texto de Jorge Hellman, que hay distintas visiones de si esa crisis afectó positiva o negativamente en América. Aquellos que adhieren a la teoría de la dependencia van a ver una que afectó de manera positiva, y aquellos que no adhieren van a ver que afectó de manera negativa. Pero hay que saberlo, hay que saber quién lo dice y por qué lo dice y qué pruebas aporta, y por qué dicen lo que dicen los historiadores. Es un texto riquísimo el de Hellman, no se lo pierdan. No se pierdan de leerlo. Aunque no sea para estudiarla, no se pierdan de leerlo. Muy bien. Yo les voy a enviar, para aquellos que estén en condiciones, si se presenten y vean, unos días antes le vamos a enviar con la profesora Natalia Flores, la parte de geografía, unas preguntas que ustedes van a tener un día para contestar. En ese día, pasado ese día, tienen que enviar las respuestas. Nosotros ahí tenemos tiempo para corregirlas y el día, vamos a poner una S, y el día del examen, se van a presentar para defender lo que escribieron. Nosotros vamos a elaborar preguntas, unas de parte de geografía, yo de la parte de historia. Esas preguntas van a tener que ser respondidas, van a tener un día para responderlas y después las entregan y después se van a presentar para defender lo que escribieron. Si están bien hechas, van a tener poco que defender. Si están hechas de manera poco, cada vez van a tener que defender más de acuerdo a cómo estén hechas las respuestas. Y si no están bien hechas las respuestas, pasearán por todo el programa y bueno, pues vemos. Pero ese es el sistema. Se cayó al final. Bueno, ese es, vamos a hacerlo así, ese va a ser el sistema del examen. Ahora voy a cortar esto y voy a tratar de pegar otra vez el celular como corresponde para poder dar
darles la charla de Mundial. Me despido de los de América, ahora va el de Mundial. Un abrazo.